Volvemos a presentarlo, el invitado del día de hoy, Pablo Franchini. Vamos a hablar de las articulaciones, kinesiólogo, por supuesto. Vamos a aclarar y con este, así lo dice la productora, con este frío que está haciendo, dice. Con signo de admiración, lo dice ella. Sí. ¿Se complican las articulaciones con el frío? Antes que nada, bueno, primero quiero felicitarlos por la nominación. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias, muy amable. Antes que nada hay que explicar qué es una articulación para que se entienda. La articulación es la unión de dos huesos, ¿sí? Básicamente. ¿Para qué? Para que genere un movimiento. Podemos poner el ejemplo de una rodilla, que es lo más fácil, donde hay, en este caso hay 3 huesos, ¿sí? Después en la articulación hay una cápsula articular, 3 huesos? Porque está fémur, tibia y peroné, ¿sí? Pero se articula con la tibia. Pero bueno, hay un hueso que también está ahí. Que generalmente en el deporte, habrán escuchado muchas veces, fractura de tibia y peroné. El peroné es mucho más finito, por eso generalmente sufre mucho más. Hay algunos rústicos en el fútbol que, bueno, saben pegar en el peroné. Saben pegar justo ahí en la parte. De ahí el chiste, creí que me había roto el peroné, pero no. Tomate las vacaciones, empezá ahora, Tano. Sé que le Retírate. Sé que le gusta. Anótelo. Entonces, en la articulación también hay cápsula, líquido sinovial, meniscos y también cartílagos. Bien, eso es una articulación. Quiero destacar que el frío, porque muchas veces me lo han preguntado, el frío no genera una enfermedad en la articulación. No es desencadenante de una patología. No es que el frío me lleva a una artritis, a una artrosis. No. El frío lo que hace es agudizar el síntoma de una patología. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a cómo actúa el frío en el cuerpo. Ustedes mismos lo habrán notado. Siempre en invierno, cuando hace frío, tenemos más hambre, necesitamos carbohidratos, azúcares. No sé, de acá si digo levanta la mano, ninguno le da ganas de comer ensaladita en invierno. No. Eso es muy común. En verano tampoco. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo en verano. No, Dios me libre. En verano depende. ¿Qué es eso? El lunes que se arranca la dieta. Pero generalmente necesitamos, porque tenemos mucho más gasto de calorías, porque el cuerpo necesita mantener la temperatura. Entonces, ¿el frío qué hace? Nos demanda muchas más calorías. Ese es uno de los efectos del frío. Ahora vamos al cuerpo. ¿Qué hace el frío en el cuerpo? Mantiene los músculos en mayor tensión, porque hay una vasoconstricción, o sea, las arteriolas y todo lo que es el sistema arterial disminuye el calibre, entonces por ahí hay una vasoconstricción. ¿Qué hace el músculo? Se tensa, ¿sí? Por eso uno en la mañana o durante el día con el frío le cuesta por ahí mover las articulaciones. Sí. Si el músculo está en tensión permanente, mantiene la articulación más rígida. Entonces uno por ahí también siente ese malestar en la articulación. Ese es el efecto que da el frío en la articulación, pero no da una patología. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que hemos sufrido? Me viene pasando estos últimos días y me pasa habitualmente cuando cambia el tiempo. Yo pensé que era un verso, eso de que te rompiste un hueso o vas a ver con el frío o vas a ver con el cambio de clima. Yo decía, no debe ser, ¿verdad? Y efectivamente es así. ¿Por qué? Sí. Pasa es que cuando uno ya sufre una patología, esa misma tensión y presión de la articulación es la que genera el dolor. Pero aparte tiene que ver mucho con la presión atmosférica. Si baja o sube, cómo incide en la articulación. Pero lo que vos decís, ya sea una fractura o alguna patología, uno lo va a sentir mucho más al dolor o al cambio, porque cuando viene un cambio de clima, lo sabrá mucho más Pedro Massa, hay un cambio de presión atmosférica. Entonces eso es lo que actúa sobre la articulación. Y vos lo sentís mucho más por la sensibilidad que vos tenés. Acá el tema de sensibilidad es muy particular. Habrán escuchado gente que dice, no sufro tanto el frío, y gente que con una temperatura normal está abrigada. Eso es por el umbral que tienen de la sensibilidad. Entonces hay personas que lo sufren mucho más y mucho menos. Y si hay una lesión, peor todavía. Y hablando de lesiones, es muy común que dicen, tenés que hacer el trabajo precompetitivo, que antes le decíamos precalentamiento, que hacer el calentamiento para no sufrir lesiones. En el invierno, ¿estás más expuesto a esas lesiones por el frío? Sí, totalmente. Al desgarro, por ejemplo. Totalmente, a cualquier lesión. Siempre recordemos que el desgarro... El desgarro es muscular. El desgarro es muscular, no tiene que ver con la articulación. Sí, pero ahí lo que hablaba, lo que dice Tano, se correlaciona con lo que yo decía recién. El músculo recubre la articulación. Si yo tengo un músculo débil, tengo una articulación débil. Entonces, si por ejemplo tengo un problema de rodilla, yo necesito tener un cuádriceps fuerte. Porque el cuádriceps, como lo dice la palabra, está formado por 4 músculos, lleva un tendón que pasa sobre la rótula y se inserta en la tibia. ¿Sí? Si yo tengo un músculo fuerte, mi articulación también está fuerte. Pero sí, está mucho más propenso. Por eso ese precalentamiento es necesario totalmente. Pero no sobre todo en alto rendimiento. No, claro. En personas
que hacen actividad una vez por semana. Yo lo hablaba con el licenciado Pérez, que me hizo una consulta por Facebook. Él sufre muchas lesiones constantes por el frío, pero por ahí porque hay poco calentamiento antes del deporte. Uno necesita calentar la articulación y elongar, porque el músculo, como dije recién, está más tenso. Entonces el músculo es elástico también. Lo que pasa es que, claro, vas a jugar a la pelota. ¿Qué me pasó anoche, por ejemplo? Los chicos no tienen ganas ni siquiera de calentar. Dicen, juguemos rápido porque está muy frío. Y es un error, en definitiva. Totalmente. Aparte, eso es lo que pasa generalmente con los oficinistas o personas que hacen actividad una vez cada tanto. Quieren jugar, perdón la expresión, se rompen, se lesionan y después están parados mucho más tiempo. Claro. Pasa mucho en lo que digo yo. Por ahí ven a personas calentando en la cancha de fútbol 5 y les dicen, dale, vení. Claro. No hay que ser de alto rendimiento. Claro, no hay que ser de alto rendimiento. Uno tiene que cuidarse el cuerpo, hay que calentar, hay que elongar, hacer la actividad física y después volver a elongar para que el músculo, porque el músculo queda lleno de toxinas. Todo Uno esto que tiene hablaste eliminarlo. en los niños es igual, y te digo por qué te voy a preguntar esto, porque nos pasa, por ejemplo, estábamos comiendo el domingo que hacía muchísimo frío y los chicos se ponen a jugar inmediatamente a correr y se sacan toda la ropa y uno con el típico padre, abrigate, nena, abrigate, y te dice, papá, tengo calor, y los terminás dejando, pero está bien que jueguen así libremente y que se saquen toda la ropa si quieren. Ellos son menos propensos porque están mucho más activos que nosotros. O sea, ellos juegan todo el tiempo, entonces está bárbaro que jueguen. Y por ahí se desabrigan porque obviamente tienen calor. Aparte son más elásticos. Tienden a sufrir menos, aunque en la parte de hombros y pies también lo pueden sufrir. Pero ellos al estar en más movimiento sufren mucho menos que nosotros. No, además, cuando tenés una cierta edad, no sabés que tenés articulaciones. Cuando pasás a otra edad, decís, mira, tenía articulaciones. Algo tenía, claro. Tenía totalmente. articulaciones en el cuerpo, las estoy sintiendo. Totalmente. Cuando llegas a otra edad, decís, ¿cómo me duelen las articulaciones? Tal cual, es así. Y por ejemplo, es así. hay gente que sale a correr, dice, bueno, yo no voy a parar un gimnasio, no me gusta, me voy a dedicar al running porque tengo unas zapatillas que están más o menos buenas. ¿Qué pasa con esa gente en realidad que quizás no tienen tanto conocimiento? ¿Cómo impacta el running de un día para el otro? Si empiezan a correr, dice, bueno, sí, me voy a ir a dar 5 vueltas al lago, si total me la banco. ¿Qué pasa con esas personas? Vienen zapatillas en las cuales uno cuando va a locales por ahí de prestigio, los asesoran de acuerdo al peso, porque no todas las zapatillas son para todos. Claro. Hablo de las personas que pueda comprar y demás. Obvio. Pero va a depender mucho por la pisada y la calzada, ¿sí? Yo siempre recomiendo, porque he visto gente en el parque corriendo con, no voy a decir marca, pero esas famosas zapatillas bien planitas. Se destruye la de lona. articulación, exacto, se destruye la articulación. Vos sabés que te iba a preguntar por eso, realmente. porque el dolor en la rodilla muchas veces no tiene que ver con la articulación en sí, digo, con la parte de ósea, sino con los tendones. Claro. Y quizás correr, como hacen muchos, con zapatillas que no están adecuadas, insisto, o remarco lo que vos decís, no tiene que ver quizás con el precio, sino con algo que realmente esté adecuado, claro. a tu pie, te puede dar tendinitis o tendinosis y termina complicándote mucho más, te empieza a doler terriblemente. Ese es el problema. Si vos, porque por encima ejemplo, es superficie dura el parque en general. Claro, y uno que empieza a renguear, por llamarlo de una manera, por un problema, por ejemplo, en la pierna derecha, y sobrecarga la pierna izquierda sin darse cuenta. Después tiene la lesión en la pierna derecha y una tendinopatía o esguince en la pierna izquierda. Por eso lo que vos decís es muy cierto. El tendón, recordemos que es la última parte de un músculo. El músculo hace la fuerza, el tendón lo tracciona y me lleva el hueso a hacer el movimiento. Entonces después aparece lo que dice Tano, tendinopatías repetidas por sobreuso y lesiones. El otro día hablábamos con un grupo de amigos que también está muy de moda otro ejercicio que son los funcionales o el CrossFit. Hay una diferencia entre ambos, uno es más intenso y el otro no. Pero hay gente que lo empieza a hacer de un día para el otro y quizás puede traer efectos adversos. Es un tema muy delicado. El CrossFit es mucho más invasivo. Lo que vos decís es cierto. Hay personas, es de altísimo rendimiento, ¿no? Alto rendimiento. Hay personas que van, esto se escuchó Yo fui mucho. a una clase y casi la muero. Bueno, eso se escuchó mucho. Vas a una clase... Terminé, no, en serio, y no te puedes mover durante una semana. Terminé descompuesto, en serio. eso Terminé digo. descompuesto Pero además no mal. es productivo, porque después te duele el otro día todo el cuerpo y decís, no, hoy no voy y ya no fuiste más. No va. Yo soy partidario de que... Pero hay gente que se la banca y le queda un cuerpo increíble. Sí, totalmente, bueno, pero con el tiempo y Pero sostenido. porque están entrenados. Claro, por ahí previamente. eso es lo que Claro, voy yo. tenés que llegar con un entrenamiento previo, si no es Perdón, muy yo difícil. conozco y tengo amigos que han sido rellenitos toda la vida y de repente empezaron a hacer CrossFit muy bien guiados y hoy tienen hasta los abdominales marcados. Están impecables, la verdad que es ¿Qué sorprendente. es eso, Rodi? No sabemos de qué estás hablando. ¿Dónde están?
Ahora, uno hace una actividad física como CrossFit, pero necesita una buena alimentación también, porque por ahí si no, no se todo condice. acompañado. Es que es lo que hablamos el otro día. Necesitas buen descanso, Sí, buena sí. alimentación. Hay un montón de cosas que muchos solamente por querer bajar de peso no lo tienen en cuenta y se Exacto. exponen Sí, totalmente. a este tipo de lesiones musculares, óseas y a otras cuestiones más complicadas todavía. ¿Hay cuestiones genéticas también? Sí. Digamos, hay gente que tiene los tendones más débiles o los cartílagos más afectados. Eso sería una predisposición. O sea, hay personas que habrán visto en el deporte que nunca se lesionan. Ahí hablaban de Federer, que generalmente no sufre lesiones, contra otros que sí. Ahí hay un trabajo físico total. Pero, Julián. Sí, perdón. Pero también una carga genética. Vos tenés una caries, mirá lo que digo, vos tenés una caries y estás más propenso a sufrir lesiones como un desgarro. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver? Bueno, la explicación es fisiológica y es larga. Pero uno por eso, en los mismos equipos de elite, tienen un seguimiento importante para que la persona no tenga ni caries. Porque eso te puede determinar un desgarro o una Bueno, contractura. también decían, por ejemplo, de los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, que estaban muy expuestos a los desgarros, y era realidad. Y determinaron los médicos en aquel momento de Boca que tenía que ver con que cuando eran chicos pasaban mucho tiempo solos en su casa porque su papá y su mamá eran médicos y comían mucha hamburguesa, mucha comida chatarra de chicos. Sí. Según determinaron, lo pregunto si esto puede ser así, que de grande es lo que termina repercutiendo en los músculos. Totalmente, totalmente. Por eso un ejemplo es muy claro. Muchas personas dicen, bueno, juego mañana. Bueno, hoy como pastas. Como si las pastas le dieran la energía suficiente para jugar mañana. No, uno para jugar mañana viene con una carga semanal anteriormente nutricional. No es que yo ese día, bueno, hago dieta o me cuido o estoy más livianito. No, porque todo eso repercute. Por eso la alimentación y sobre todo la hidratación también es fundamental para la articulación. Si uno no está bien hidratado, también la articulación sufre. Están en auge también otro tema más que me gustaría tratar. El tema de las proteínas, ¿sí? De comprarse los tarros de proteína, de comer las barritas energéticas, de... Sí. Vienen pastillas. ¿Qué pasa con eso? También viene gomitas, vienen de todo. O sea, es increíble la cantidad. Hay un hilo muy fino en lo que es proteínas, porque está la parte sana de consumo y la otra parte donde es totalmente no recomendable. La proteína en suero, hay distintas, pero la proteína en suero sí es sana. Es proteína, como le digo, en suero. ¿Qué es en suero? Es la manera que está preparada. Sí. Es en suero. Hay distintos tipos. Hay una que es proteínas. como leche en polvo, la preparada. Claro, que es así en realidad. Se toma con leche, se toma con agua, por ahí se toma después del entrenamiento, porque no nos olvidemos que el músculo está hecho de proteínas. Entonces uno por ahí, el músculo cuando uno va al gimnasio, hace una actividad física, se desgasta, se rompe. Y si uno hace hipertrofia muscular, que es el aumento de la masa muscular y le duele todo, es porque el músculo está en desgaste y hay una ruptura. ¿Qué hace la proteína? Ayuda a la recomposición del músculo. Pero ponele, me inscribo al gimnasio y me compro un tarro de proteína. No, sí. No. Vas al gimnasio, vas a un nutricionista, te asesoras bien, ves cuál es la proteína, en el caso que la necesites, indicada para vos. Porque muchas veces vas a lugares que te quieren vender un todo y no te olvides que el organismo, todo lo que no necesita, lo elimina. Los tachitos por ahí dicen una medida o 2 medidas por día y en realidad por ahí es una. ¿Y es para qué? Para que se acabe rápido, vas y compras otra ¿Y vez. qué fundamental es cumplir en la etapa de las recuperaciones con, por ejemplo, los procesos de fisioterapia o respetar los tiempos? Porque también tengo muchos conocidos y amigos que de repente quieren, dice, me desgarré y Quiero no volver así, porque antes. se complica más todavía la situación. Vos, Tano, sabés muy bien por tu profesión que un desgarro generalmente se dice que demora 21 días. Pero ¿te acordás cuando Centurión, parece que fue mágico y estuvo creo que 15 días y volvió a la cancha? Pero Centurión se volvió a lesionar cuando jugó contra River, ¿se acuerdan? Entonces lo aceleran al jugador o a cualquier deportista para que esté en el campo y eso está mucho más propenso a la lesión, porque el desgarro se abre el músculo, se abre la fibra muscular, es una herida y esa herida necesita cicatrizar. Y eso hay un tiempo, acá no hay magia. Uno puede tener un día más, un día menos, un par de días, pero hay un tiempo determinado para cada lesión. Eso es muy común. Impecable. Rodi. Pablo, muchísimas gracias. A usted la por verdad. invitarme. W40 para Rodi. Y creo que podemos seguir charlando. El chivo lo pagas vos, ¿no? Sí, Rodi, sí. Es el señor del chivo. Por supuesto. Gracias, Pablo. Gracias, No, Pablo. a ustedes La por verdad, invitarme. un gusto siempre clarísimo para explicar absolutamente todo. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de monóxido de carbono. Sí. El fantasma silencioso.